Señores auditores de Radio Portales, retomando nuestro segundo segmento, hoy miércoles 28 de julio, con mis compañeros, señor Carlos Flores, Luis Fernando Sánchez y quien les habla, Nil Ruiz, los acompañamos en esta tarde de día miércoles. Bueno, tenemos muchos temas para hablar. Hablemos un poquito de actualidad. Hoy es el día de la independencia, de la declaración de la independencia en Perú. Y eso sería uno de los hitos importantes. Y otro de los temas importantes que hoy asume Pedro Castillo en Perú. ¿Tú, Carlos, querías hablar algo al respecto, comentar algo al respecto? Bueno, mira, la verdad es que es parte de lo que estamos viviendo, ¿ah? Es un problema regional, diría yo, ¿ya? Y en el caso de Perú se presenta una situación bastante particular porque es un país que está altamente polarizado. No sé si qué tanto más que nosotros, ¿ya? Y asume, o sea, la diferencia que hubo en votación de los dos candidatos fue mínima. Y eso hace, digamos, de que la situación no sea auspiciosa, sobre todo, digamos, porque el candidato que va a asumir ha hecho promesas absolutamente de izquierda radical, ¿ya? Que todos sabemos que no funcionan o que funcionan mal. Entonces, es un problema tremendo que va a enfrentar Perú en los próximos años, ¿ya? Yo la verdad es que no podría decir porque los últimos, casi todos los últimos presidentes han sido, no han terminado su periodo por el cual fueron electos. Y es más, han sido sometidos a la justicia. Eh, Así que, bueno, en este momento el caso de don Pedro Castillo está iniciándose. Yo creo que, bueno, nosotros los que creemos en la democracia es importante darles una oportunidad, porque hay varias personas que prometen en sus campañas y no cumplen. Bueno, y ojalá que la cordura, ¿no es cierto?, y el aprecio por la democracia estén presentes en Perú. Recordemos, digamos, de que ayer o antes de ayer, si no me equivoco, ¿ya? El Congreso eligió a una persona que es de oposición a Pedro Castillo, por lo cual todo lo que él ha prometido de hacer una nueva constitución, una asamblea constituyente, o sea, no una nueva constitución, sino que una asamblea constituyente, ¿ya? Se va a ver seguramente complicado porque no tiene una mayoría en el Congreso. Recordemos que Perú es un país unicameral y obviamente el Congreso tiene algo importante que decir en este caso. Así que yo creo que hay que estar atentos en lo que ocurre. Es una situación que se veía un poco, era un riesgo que existía hace mucho tiempo. Y bueno, y espero que lo que ocurra en Perú también va a tener algún grado de influencia en Chile. No sé lo que opinas tú, Luis Fernando. Sí, absolutamente. Perdón. Absolutamente. Con Perú siempre hay que estar atento, siempre hay que estar mirando cómo pasan las cosas. Tal como tú decías, en los últimos años, la norma en Perú ha sido que los presidentes no llegan al final de su periodo. Eh, Hay que ver si es que Pedro Castillo tiene mejor suerte. Eh, Como tú señalabas, él llega con muchas promesas, promesas en el fondo muy en la línea de lo que es la izquierda latinoamericana, donde quieren promover un rol del Estado avasallador sobre las personas, un rol del Estado que en el fondo controle casi toda la economía. Y hay que ver si es que lo logra. Perú es un país que ha tenido también en los últimos años muchos problemas respecto de corrupción, respecto de intereses económicos que han estado en el fondo dirigiendo la política de cierta forma, financiamiento ilegal de la política. Y eso obviamente
probablemente es una de las razones por las cuales los peruanos se decidieron a votar por alguien como Pedro Castillo, que además de ser de izquierda es una persona que viene de orígenes bastante humildes. Entonces probablemente esperan que él sea alguien que logre romper con esa historia de corrupción dentro del poder político. Hay que ver si lo logra. Yo recuerdo hace algunos años ya que en Chile estábamos muy nerviosos cuando fue electo Ollanta Humala como presidente de Perú, y la verdad es que no pasó mayor cosa, siendo que él llegó con un discurso bastante nacionalista, un discurso bastante anti-Chile y bien beligerante. Al final, Perú es un país muy curioso en su política porque las cosas terminan equilibrándose un poco para seguir siendo como siempre han sido. Y si eso es por plata, por intereses económicos, es una cuestión que no tenemos toda la información ni lo sabemos muy bien, pero tenemos claro que a pesar de que los últimos presidentes han sido bastante variopintos en Perú, las cosas terminan equilibrándose en un statu quo, como se le llama, donde todo sigue siendo más o menos igual a como ha sido siempre. Entonces, queda por verse cuáles son los efectos reales de lo que terminará ocurriendo en Perú con esta nueva presidencia de Pedro Castillo. Luis Fernando, ¿qué opinas tú sobre las declaraciones que dio ayer Elisa Loncón, la constituyente? Mira, ahí cambiamos de tema, vamos a la política nacional. Mira, me llamó mucho la atención el punto de prensa que hizo ella anoche. Lo encontré propio de alguien sin experiencia, en el fondo, sin tino, sin sentido común. Para quienes no saben o quizás no escucharon, Elisa Loncón hizo un punto de prensa anoche donde criticaba una vez más al gobierno, diciendo que ellos no tenían todavía las condiciones para trabajar de forma digna, e hizo alusión específicamente a que en la Convención Constitucional no tendrían instalaciones siquiera para poder almorzar, y que según ella habían convencionales que incluso habían bajado de peso en el último tiempo, haciendo referencia a que supuestamente estarían pasando hambre. Yo no sé si reír o llorar, porque es una cosa bastante indigna. Recordemos que los convencionales por su trabajo se les va a pagar una remuneración de 2,5 millones mensuales, como todos los chilenos, como cualquier persona común y corriente que ha llegado a un nuevo trabajo. Todos tenemos perfectamente claro que el sueldo llega al final del primer mes y que durante ese primer mes tienes que arreglártelas. Les garantizo que todos los que están ahí tienen acceso a cuentas bancarias, todos tienen ahí acceso a tarjeta de crédito. Hoy en día eso no es absolutamente ningún problema. Y ahora que está Santiago Centro en fase 3, les puedo garantizar también, y yo lo veo todos los días acá, que los restaurantes están abiertos, que en esos descansos de almuerzo de como 2 horas, 2 horas y media que se dan todos los días que sesionan, tienen lugares más que suficientes para ir a instalarse y poder alimentarse. Entonces, por un lado, encuentro absolutamente desatinado el comentario de Elisa Loncón. Demuestra su desconexión radical con la realidad de la gran mayoría de los chilenos, muchos que están todavía sin trabajo o que el plan paso a paso les impide trabajar todo lo que ellos podrían. De forma innecesaria. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones acá, encuentro que es innecesario que esas restricciones sigan y que se le impida a la gente trabajar, pero esa es la realidad en la que estamos hoy en día. Y ellos sí lo están pasando mal, ellos sí están teniendo dificultades para llegar a fin de mes, para llevarle la comida a la casa a sus hijos, a su familia. Entonces lo encuentro muy insensible también de parte de Elisa Loncón con esa realidad, que venga a tratar de decirnos que están pasando hambre un grupo de políticos que están ganando 2,5 millones de pesos mensuales. Y por ejemplo, no solamente esa declaración, sino, por ejemplo, el actuar de algunos constituyentes electos, sin ir más lejos, hace un par de días atrás detuvieron a constituyentes de la lista de pueblo,
del pueblo tras participar de una manifestación por los presos del estallido en la Plaza de Armas de Santiago. O sea... Absolutamente, y eso mientras, si no me equivoco, mientras la convención estaba sesionando. Entonces, esto es reflejo de por qué los chilenos han ido perdiendo progresivamente la esperanza, la confianza en la Convención Constitucional. Los chilenos votaron a prueba en su gran mayoría con la esperanza de que surgiera de esto una constitución que interpretara los anhelos de la clase media, de los trabajadores de nuestro país, y eso al final con el grupito de gente que terminó llegando a la Convención Constitucional parece ser que no va a llegar a producirse porque están más preocupados de andar participando de manifestaciones violentas. Después de eso pudimos ver a Jaime Baza, el vicepresidente de la convención, académico también de la Universidad de Valparaíso, que fue y se dirigió a la comisaría donde estaban detenidos estos dos constituyentes y atacó al carabinero que estaba de guardia en la entrada de la comisaría, increpándolo con palabras bastante duras, tratándolo casi como empleado suyo, y que tenía que ir y dejar libre inmediatamente a los dos constituyentes, porque él era vicepresidente de la convención y casi que él venía a darle instrucciones a todo el mundo porque él es el nuevo emperador del país. Entonces, una desfachatez, una falta de educación, de modales, que de verdad me deja espantado porque no sé qué constitución podría salir de las manos de alguien como él. Por favor, que se dediquen a trabajar, que para eso fueron electos, ganan 2,5 millones o lo que ganen, que se dediquen a trabajar. Más asignaciones. Claro, a no dar ningún tipo de conferencia de declaraciones que son improcedentes, a no hacer ningún tipo de manifestaciones, solamente el trabajo de ustedes es redactar la nueva Constitución. Entonces, realmente aprovechen ese tiempo y están ganando un buen dinero representando a toda la gente que los eligieron. Por favor, abóquense a eso. Oye, y esto mira, yo por lo menos tengo, me produce a mí una sensación no muy agradable, porque pareciera que todo esto es un fiasco. Porque yo creo que la gente eligió la gente común pensó, oye, hagamos una nueva constitución, cosa que eliminemos cualquier problema, división, desacuerdo del pasado y hagamos una nueva constitución que esté basada en el diálogo, en la conversación y en que nos pongamos de acuerdo los chilenos, todos los chilenos, para partir y seguir desarrollando. Y mucha gente, yo creo, votó también por independiente, precisamente para asegurarse de que los viejos políticos no volvieran a hacer lo mismo. Sin embargo, los resultados parecen como que no son los que se esperaban. Yo por lo menos he visto, mira, el vicepresidente, el señor Baza, que es abogado, que es una persona que debiera dominar las leyes, debiera dominar la Constitución, debiera saber, ¿no es cierto?, qué significa cuando a una autoridad se le da un poder. A una autoridad el poder tiene que hacerlo y hacer lo que la ley le permite, no ir más allá de la ley o de la Constitución. Para mí, el vicepresidente me parece una persona que, en vez de contribuir, ¿no es cierto?, a la función de diálogo y de conversación de una nueva Constitución, se convierte en un obstáculo y en un problema. Yo, la verdad es que creo que esta crisis es tan grande que nosotros hemos podido ver que nada se respeta. La democracia cristiana, ¿no es cierto?, hizo una elección primaria de su partido entre dos candidatos y ganó entre un varón y una mujer, y ganó Jimena Rincón. Y resulta que de un día para otro dejó de ser la candidata que había ganado en las urnas. Y ahora va o proclamó, o se autoproclamó, no sé cuál es la condición, pero a una candidata que no participó en ese evento. Que entonces, a mí me llama la atención, digamos, de que esa cosa, que la democracia no se respete. ¿Ah? Yo creo que todos los partidos, los grupos tienen, ¿no es cierto?, su organización para elegir, pero cuando se establecen ciertos reglamentos o ciertos estatutos o ciertas condiciones
o ciertos acuerdos, eso hay que respetarlo. Entonces me parece, yo quiero decir, digamos, para que no se me olvide, Neil, antes de tu comentario, que a mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de la alcaldesa de Villa Alemana, que hizo toda su campaña en una parte, yo por lo menos vi su campaña que decía, no más pitutos. Y ahora sale en la prensa que lo primero que hace ella es contratar con un sueldo bastante atractivo a su pareja. Entonces, Quien ¿cómo, finalmente tuvo que renunciar. ¿cómo funciona todo eso? Yo digo, ¿cómo? Porque yo encuentro que eso es engañar a la gente. Eso es engañar a la gente. O sea, uno dice, oye, yo digo esto porque todo el mundo me va a aplaudir, pero no lo voy a cumplir. Voy a actuar exactamente lo contrario. Entonces, se ve en la Convención Constitucional, se ve en los partidos políticos, en todos los partidos políticos que no respetan sus acuerdos, votan en contra de su gobierno, votan etcétera. Si no me equivoco, no sé, Luis Fernando, si tú me puedes ayudar a memoria, pero me parece, no sé si fue Revolución Democrática o el grupo de Comunes o Convergencia Social, no sé, que tuvieron que elegir a una candidata, parece que para reemplazar en la Cámara de Diputados o en la vicepresidencia, no sé, y ganó una persona la elección y resulta que nombraron a otra. Entonces, desde el punto de vista legal, ¿se puede hacer algo, Luis Fernando, con respecto de esas irregularidades? Bueno, depende, porque tú tienes que las primarias presidenciales, por lo menos, y también las de otros cargos, están reguladas dentro del marco de la ley de votación y escrutinio, pero también están todas estas otras primarias que se hacen de manera informal, como la que vamos a ver hoy día, o la que vamos a ver los próximos días de la exconcertación. Esas son primarias que no siguen en el fondo ninguna regla, ninguna norma, la hacen como, como los mismos que convocan quieren hacerla. No hay ninguna obligación de garantizar transparencia, ninguna obligación de que hayan observadores, ni que se someta después a la justicia electoral. Entonces, en todos esos casos, hay espacio en el fondo para que se cometan abusos y ocurran irregularidades. En el caso, lo que comentaba Carlos, de la democracia cristiana, sin duda es una cuestión extrañísima. Nadie entiende muy bien qué fue lo que pasó, que finalmente le quitaron el piso a la senadora Rincón. Y terminaron poniendo a otra persona que carga con casos de irregularidades y abusos en el pasado, en el ejercicio de cargos públicos, que finalmente la llevaron incluso a ser destituida de su cargo como ministra de Educación. Y una persona que no solo, en el fondo, tiene eso en su historia. En el fondo es una persona, Yarna Proboste, que yo no sé qué tiene que aportarle al país, qué tiene que aportarle a la política nacional. Y al final eso es como un poco el hilo conductor de lo que vemos entre las declaraciones de Elisa Loncón, que además de mandarse esa joya, ayer también señaló en la misma sesión de la Convención Constitucional que atacó y cuestionó a miembros de la convención diciéndoles que ellos eran culpables de que se estuviera deslegitimando la convención porque estarían haciéndole mala fama. Entonces, que ellos no podían andar por el mundo haciéndole mala fama a la convención porque si no, es por eso que los tratan de flojos y lo que tienen que transmitir ellos cuando hablen con la prensa o lo que sea es que están trabajando. Entonces, aparte pauteando a los miembros de la convención diciéndoles qué es lo que pueden decir, lo que no pueden decir a la prensa, y mostrando una desconexión radical con lo que observan la mayoría de los chilenos. Y eso se ve también en el resto de las candidaturas de la izquierda, una desconexión absoluta con lo que necesita el país en un contexto de crisis, donde lo que tenemos que hacer es reactivar los empleos, lo que tenemos que hacer es generar posibilidades para que las personas puedan emprender, generar los beneficios y los incentivos para que puedan reabrirse todos los negocios que se cerraron producto del el estallido de violencia de la pandemia. La izquierda, por sus trancas ideológicas, no está lo mejor posicionada para poder asumir ese desafío de generar que la economía crezca.
esa es la realidad, eso es lo que hemos visto siempre. Mi pregunta es, 155 miembros, 9 meses, posibilidad de extender 3 meses más de plazo para que presenten un nuevo texto. ¿Será factible? ¿Será posible? ¿Lograrán algo? Como van las cosas, yo creo que no se va a dar. Mire, yo creo que en cuanto a tiempo, ya considerando, digamos, los avances tecnológicos y todas estas cosas, yo creo que una constitución se puede realizar en un tiempo corto, porque ya existe mucha experiencia, porque yo asumo de que a pesar de que el sistema diga que es a partir de una hoja en blanco, yo asumo de que el sentido común hace de que se respete muchas de las tradiciones constitucionales de la historia de Chile. O sea, no es que se vaya a inventar textos o artículos, sino que lo que se va a hacer es ordenar, ver qué es lo que había en la Constitución del año 25, qué es lo que había en la Constitución del 80, qué es lo que modificaciones hizo Ricardo Lago, etcétera, para hacer una buena Constitución, ¿ya? Y decir, oye, mira, esta parte mejorémosla, cambiémosla, pero no... ¿Se pondrán de acuerdo? ¿Se pondrán de acuerdo? Tecnológicamente se puede hacer. El problema que tenemos nosotros, y eso es lo más grave, no es el tiempo ni la tecnología, sino que es la capacidad de conversar, la capacidad Claro. de entenderse, porque una constitución que va a ser impuesta por un grupo mayoritario, que es mayoritario circunstancial, porque a lo mejor en 5 años más podríamos elegir una nueva constituyente y a lo mejor cambian los representantes. Por eso es que es una mayoría circunstancial. Y esa es la importancia que ellos se dediquen a dialogar, porque la Constitución, ¿qué es lo que significa la Constitución? Básicamente es el reglamento que vamos a tener para convivir todos los chilenos. Así que eso yo no le veo así como una cosa obvia de que vaya a salir un texto adecuado, viendo la actitud que tienen ahora gran parte de la convención. Recordemos que la convención es una comisión, ¿ya? Que tiene la tarea de redactar una nueva constitución, que tuvo, ¿no es cierto?, la situación específica de que sus miembros fueron elegidos popularmente. Yo voy a dar cambiando de tema, una información bastante positiva y me voy despidiendo ya porque estamos también en término ya del horario. Quería comentarles de que con respecto a la vuelta a clases, la JUNAEP informó hoy que retornará con la entrega de comida en los colegios. Así que me parece bueno. muy importante esta noticia para tener en cuenta. Lo que hemos venido planteando, ¿cierto? Todo el tiempo, que los niños vuelvan a clase. Totalmente, totalmente. Así que bueno, me despido, excelente resto de semana, a seguir cuidándose y respetándonos. Nos vemos. Absolutamente, que estén todos muy bien, saludos. Buena noticia, se encontró el cuerpo del montañista en el Everest, el señor Juan Pablo Moro. Ayer. Es una buena noticia. Y bueno, esperamos de que efectivamente la situación del país mejore, la gente vaya orientándose hacia el diálogo para que Chile crezca, que es lo que todos esperamos. Así que yo los veo el próximo miércoles con mis dos acompañantes, con los cuales tengo el gusto de participar. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Nil. Chao, Luis Fernando.